habían tres pilares de la salud. El primer pilar, desintoxicar. Eso ya está claro, que fue lo que les expliqué. Luego, el siguiente pilar es la nutrición. O sea, no es solo desintoxicar, también hay que nutrir. Entonces, aquí es importante nutrir con alimentos vivos, alimentos vitales. Entonces, alguien que ha estudiado mucho lo de la alimentación nutracéutica, que es los componentes medicinales del alimento, es el doctor Richard Bellew en Canadá. El doctor Richard Bellew es un oncólogo que él básicamente lo que hacía era investigar en moléculas para las quimioterapias, moléculas fuertes, potentes de quimio. Tenía un grupo de 50 investigadores con él, patrocinado por grandes farmacéuticas. Y digamos que el hombre un día en sus vacaciones viaja al Tíbet, allí conoce a los monjes tibetanos, está con ellos un tiempo, y entonces se descubre que los monjes poseen, digamos, una forma de alimentación muy consciente, donde él aprende a conocer, ahí conoce, por ejemplo, conoce el gomacio, cómo preparan la sal gomacio, por ejemplo, que es una sal que es a base de ajonjolí o de sésamo, que no lleva casi sodio, que lleva más potasio, y se sabe, por ejemplo, que el potasio es el catalizador de oxígeno y el sodio es inhibidor de oxígeno y que toda célula necesita oxígeno para vivir. Entonces, a más potasio, más oxigenación, mejor catalización, mejor nutrición. Y empieza a descubrir moléculas, se lleva estos alimentos, digamos, o al menos este conocimiento, estos alimentos de la dieta ayurvédica y de la dieta, digamos, del Tíbet, y empieza a hacer investigaciones en su laboratorio. En su laboratorio él ya investigaba con moléculas, pues empezó a coger alimentos y mirar qué hacían esos alimentos y cómo se comportaban frente a los tumores que tenían los ratones. Entonces, yo estudio esto y, digamos, voy sacando lo mejor de él y empiezo a poner esto en la dieta, ¿cierto? Empiezo a poner mucha cebolla porque era importante la cebolla, por ejemplo. La cebolla es uno de los mejores anticoagulantes que hay. Se sabe que, por ejemplo, todos los tumores hacen aglutinamiento, que mucho de la enfermedad es un aglutinamiento, una falta de movimiento, de fluidez en la sangre, en los tejidos, que todo se empieza a pegar, a fibrosar. Entonces necesitábamos que eso estuviera diluido, que eso disolviera, que eso fluyera. Y ahí era muy importante el aporte de la cebolla. La cebolla es un anticoagulante extraordinario. Yo empiezo a usar cebolla en todas mis preparaciones, ajo también, un potente antivírico, un potente antibacterial. Él escribió un libro que se llama, el doctor Richard Bellew escribió un libro que se llama Los 100 alimentos más anticancerígenos, por ejemplo. Y entonces el rey de todos, el ajo, segundo la reina, la cebolla, empieza a usar mucho brócoli con el indol-3-carbinol, por ejemplo, del brócoli, con los componentes sulforafanos que tienen propiedades contra el Helicobacter pylori, propiedades terapéuticas anticancerígenas, las coles de Bruselas, los romanescos, o sea, esto es una maravilla. Entonces a mí se me abre un mundo y yo digo, esto es lo que hay que poner como farmacia, digámoslo así, de alimentación, entendiendo lo de Sócrates cuando dice que tus alimentos sean tus medicamentos y tus medicamentos tus alimentos. Lo que faltaba era conocimiento. Entonces había que llevarle a la gente, a la casa, un conocimiento de qué preparar y cómo prepararlo. Luisa, ¿podemos pasar la presentación? Vale, yo lo llamé a esto la medicina de Dios. Los alimentos son la medicina de Dios para mí. Comer es algo no solamente físico, sino espiritual y emocional. Y cuando comemos un alimento natural, comemos la vida que éste contiene. Eso es muy importante. Es algo que ha hecho que ese alimento sea lo que sea. Es algo que ha hecho que esa zanahoria sea una zanahoria y no otra cosa, no una manzana ni una remolacha. Y que esa remolacha sea ella, remolacha, y por qué, qué tiene, qué contiene, qué vida hay ahí. Cómo esto cuando yo lo como se sincroniza con mi cuerpo, hay una concordancia, una resonancia. Entonces,
lo que está enfermándonos a nosotros es esa cantidad de comestibles que no resuenan con nuestro interior, que no resuenan con nuestras células. Y necesitamos una comida, un alimento que sea coherente con ellas. Y ahí es donde es muy importante esta vida que tiene el alimento en su estado vivo, natural. Comemos la vida que hay en él. ¿Qué hace que ese alimento sea lo que es, con sus propiedades, con sus características particulares, con su poder nutracéutico, con su capacidad de darnos la vida que contiene en su interior? Ese alimento posee cualidades únicas que lo hacen ser él y nutrir. Cuando comemos un alimento no solo comemos calorías, ahí había que dar un paso más. Las dietas en los hospitales están basadas en calorías. Es triste ver, por ejemplo, cómo el plato siempre está pensado a nivel de carbohidrato, proteína, a nivel de, digamos, está visto solo desde el punto de vista calórico, pero a nivel de la medicina nutricional no se ve así. No es caloría lo que comemos. De nada sirve esa cantidad si no tiene la calidad. ¿Para qué comer 2.500 calorías si esas calorías no tienen vida en su interior, si no tienen energía de la vida, si no tienen la conciencia de la vida? ¿Cierto? La conciencia cuando me como, por ejemplo, una guanábana, una papaya, un mango, cuando me como una planta, cuando me como una flor, que hay flores comestibles. ¿Qué hace eso dentro de mí? ¿A dónde trabaja? Y ahí es donde va a entrar el aporte también de la biofotónica aquí, porque fue un descubrimiento grandísimo ver cómo en esta matemática de la vida, en esta matemática fractal, por ejemplo, un brócoli es similar a un cerebro. Un romero es similar a nuestras fibras nerviosas del pulmón, por ejemplo. Entonces uno va descubriendo la unidad, ¿cierto? La unidad, que todo es uno, que esos alimentos son uno, que nuestros órganos están hechos de la misma forma, que lo que se necesita es saber una coherencia. Y la salud empieza por ahí, por esa sintonía, por esa coherencia. Vale, cuando comemos un alimento natural, comemos la medicina contenida en él. Y algo más importante, su carga vital, aquello que hace que ese alimento sea único, exclusivo y con unas características que le son propias. Por ejemplo, para la gastritis, siempre la zanahoria. ¿Por qué la zanahoria? Porque contiene falcarinoles, es rica en falcarinoles, y los falcarinoles son protectores de tejido epitelial. Todo el problema de acidificación de un órgano empieza porque esos ácidos empiezan a quemar el tejido, la mucosa o el órgano. Y entonces, ¿qué hace el falcarinol? Hace una capa protectora como una especie de colágeno resistente que evita, como impermeabiliza ese ácido y evita que pase al órgano. Y entonces empezamos a tomar zumo de zanahoria, por ejemplo, estamos dando grandes cantidades de falcarinoles. Es un antiácido natural. Si ponemos un rábano, por ejemplo, el rábano se sabe ya que es un protector hepático extraordinario, que regula la tiroides, que ayuda a regular la tiroides. Entonces estamos encontrando los alimentos medicina. Y estos alimentos también tienen una técnica de cocción y una técnica de preparación. No se pueden cocinar a más de 45, 50 grados porque van a ir perdiendo sus cargas vitales. Entonces había que privilegiar en un principio lo crudo, lo que se pueda comer crudo, cómetelo crudo, lo que se pueda, si ya tiene mucha celulosa, pues ya vamos a ir a cocinarlo, pero en una cocción lenta, como la sopa Hipócrates, por ejemplo, que son 2 horas de cocción, pero lenta, al fuego más bajo, y poner, por ejemplo, los alimentos en piezas enteras, para que por dentro se logre conservar todos sus principios nutracéuticos. No picado, porque también cometemos un error. Vamos a hacer una sopa y lo picamos todo súper pequeñito, eso se va a quemar inmediatamente. Mientras que si echamos una patata, si echamos una cebolla, una zanahoria entera, en fuego bajo, al final ella se va a cocer, pero no se va a debilitar su potencia. ¿Vale? Un alimento no es solo calorías, también es vida, energía, calor, color, olor, aire, agua, sol, tierra, universo, vitaminas, micronutrientes, enzimas
y muchas cosas más que aún están por descubrir, lo que se conoce como elementos raros que hacen que la vida sea vida. Y también encontramos moléculas medicinales, flavonoides, mucílagos, saponinas, taninos, compuestos azufrados, alcaloides, cumarinas, glucósidos, heteróxidos, aceites esenciales y así mucho más. Esto es un mundo maravilloso, es el mundo de la vida. La pregunta que surge aquí es, ¿qué pueden hacer esos alimentos por nuestra salud, por nuestro bienestar? ¿Cómo un alimento puede hacer la diferencia entre estar sano o enfermo? ¿Qué hace una cebolla, un ajo, una papaya, una zanahoria, un mango en nuestro cuerpo? Eso es lo que estamos por descubrir. Pues ahí entran los alimentos medicamento. Todo lo que esté vivo, y este es el doctor Richard Bellew, con su equipo de investigación, en su laboratorio, y entonces él se da cuenta que hay moléculas tan potentes como más que las mismas que ya existían. Entonces empieza a hablar de cumarinas, empieza a hablar de cumarinas de la cúrcuma, empieza a hablar del gingerol, empieza a hablar de los indotrescarbinoles, de los sulforafanos, y todas estas moléculas son las que tienen esa carga potente de medicina. Entonces, dentro de los más anticancerígenos que él descubre está el ajo, la cebolla, las coles, el brócoli, la coliflor, la papaya, remolacha, espárragos, champiñón, cúrcuma. Los más antidepresivos, por ejemplo, el banano. Se sabe que mientras un mico coma banano no va a estar triste, por ejemplo. La naranja, que le llaman la fruta sol, porque tú la abres y ves el sol, te encuentras el sol ahí. La zanahoria, la manzana, el cacao, los tomates con sus potentes licopenos, los pimientos con sus capsaicinas, los mangos, el jengibre, la papaya. Muy bien. Y vemos alimentos vivos para células vivas. ¿Ven? Por ejemplo, este kiwi tiene la misma forma del iris. ¿Qué nos está hablando el kiwi? Que está en resonancia con ese iris, que es muy bueno para la vista, por ejemplo. Entonces, cada alimento, digamos, nos va a dar una cualidad en un órgano también. Hay grupos de alimentos por órganos, pero eso será otro tema. Células cancerosas, pues se alimentan de comida muerta y estas son imágenes reales de células de cáncer. Son células que han perdido la luz, han perdido el color, se vuelven más difusas, más desordenadas, mientras que las células sanas son células llenas de armonía, llenas de luz, llenas de vida. Vale, Luisa. Bueno, también Otto Warburg decía algo, en cierto modo, era que toda enfermedad es ácida y salada, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, la parte de la sal. No el agua de mar, eso es diferente. En la naturaleza, esto es importante aclararlo, en la naturaleza hay catalizadores e inhibidores. Se sabe, por ejemplo, que el potasio es el catalizador del oxígeno. O sea, ¿qué pasa aquí en esta manzana? Se pone negrita. ¿Por qué se pone negrita? Porque el potasio que hay en ella atrapa el oxígeno, lo atrae, y eso es bueno. Eso es bueno. Al parecer uno dice, pues se dañó. No, eso está diciendo que tiene enzimas peroxidasas, que cuando tú te las comes te ayuda a liberar oxígeno extra en tu cuerpo. Mientras que el sodio es un inhibidor. Se sabe, por ejemplo, en cocina, que si yo quiero que algo no se ponga, no se dañe, pues le echo sal. ¿Qué va a hacer la sal? Va a formar una capa que no va a permitir el ingreso de oxígeno. Pues todos los alimentos en la naturaleza son ricos en potasio y bajos en sodio. Eso es muy importante. Y lo mismo nuestras células, son altas en potasio y bajas en sodio. Todos los alimentos tienen entre 100 y 500 veces más potasio que sodio. Por ejemplo, el melón. El melón tiene por cada 100 gramos, 400 miligramos de potasio y 2 de sodio. Hablando de casi 200 veces más potasio que sodio. ¿Por qué es importante el potasio? Porque el potasio es, junto con el oxígeno, prácticamente es un matrimonio que se une potasio, oxígeno
dentro de nuestro cuerpo, cuando lo comemos se libera y ese oxígeno disponible es el que hace las reacciones metabólicas. Ayuda a generar todo el ATP, ayuda a mejorar toda la energía vital. Mientras que si hay mucha sal en las comidas y todos estos, digamos, todos estos comestibles son ricos en sal, porque la sal es el mejor conservante precisamente porque no deja ingresar el oxígeno, cuando lo comemos, pues hace lo mismo en el cuerpo, en cierto modo nos debilita, porque no va a permitir la catalización del potasio. Entonces se carga la célula de sodio, digámoslo así, se inhibe el oxígeno y hay más baja energía, hay más baja energía. Entonces a un enfermo había que aumentarle la energía y la manera de aumentarle la energía era encontrar la manera de que el potasio llegara y de que el potasio estuviera disponible. Y ahí estaba la trilogía, potasio, insulina, oxígeno. Y fue lo que el doctor Max Gerson descubrió, que si tenía buena insulina el cuerpo, si tenía buen potasio y se tenía buen oxígeno, se empezaban a mejorar las células. ¿Y de dónde se podía sacar la insulina? Por ejemplo, se le podía ayudar al páncreas dándole picolinato de cromo, dándole cromo. Y el cromo está presente en los frutos secos. Entonces, aumentamos, por ejemplo, enriquecemos la dieta con frutos secos y ayudamos a que haya mejor carga de energía.